Vamos a comenzar. Y bueno, en cuanto a generalidades, va a ser el vaso es un órgano ovoide, pulposo, va a ser delicado y se le conoce como un órgano friable. ¿Esto qué significa? Que, bueno, también es considerado como uno de el órgano más como inestable, más picky, digámoslo así, del abdomen. Es durante la embriogénesis o durante la fase embrionaria, es un órgano hematopoyético y ya después del nacimiento y en la edad adulta es un órgano, se le considera un órgano mayor linfático, ya que pues aquí se da la síntesis y proliferación de los linfocitos. También tiene la función de que ahí se destruyen al final los glóbulos rojos, ya saben, se descomponen en un grupo M y en un grupo globina. El grupo globina es el que se queda en el vaso y se recicla para poder volver a hacer más glóbulos rojos, mientras que el grupo M se va al hígado para después ser pues echado como bilirrubina, ¿no? También se da aquí la destrucción de las plaquetas y se ocupa también como reservorio de sangre. Y bueno, tiene ciertas características y como lo decía Daiki, su ubicación está en el hipocondrio izquierdo. Es un órgano que está revestido por peritoneo, por lo que también podemos decir que es un órgano intraperitoneal y lo podemos ubicar entre la 9ª y 11ª costilla. Se dice que sigue el trayecto de la 10ª costilla, el eje de la 10ª costilla. En cuanto a tamaño, bueno, hay como diferentes tamaños y pesos, sin embargo, como lo promedio es que sea de 12 centímetros de largo, 7 centímetros de ancho y que pesa alrededor de 160 a 180 gramos. Tiene dos caras, como podemos ver aquí. Una cara diafragmática, que pues va a estar en contacto con el diafragma, y una cara visceral. La cara visceral va a estar pues en contacto con otras estructuras. Y bueno, en cuanto a relaciones, anterior al vaso va a estar el estómago. Posterior a este y posterior y lateral, va a estar el diafragma. Medialmente va a estar el riñón izquierdo, aquí no se puede ver, más adelante les muestro una imagen. Y inferior vamos a tener la flexura cólica izquierda. Y bueno, en cuanto a la cara visceral, bueno, la cara diafragmática pues no nos va a estar en contacto con el diafragma, ¿no? Y va a seguir como su curvatura, por lo cual va a ser convexo. En la cara visceral vamos a tener diferentes bordes y diferentes polos. Aquí, si se lo pueden imaginar, este es el borde superior, el polo posterior, el polo anterior y el borde inferior. Por lo cual vamos a tener que pues tenemos diferentes estructuras que dejan la impresión en el vaso. Por ejemplo, esta es el área gástrica, con lo cual va a estar el contacto, la curvatura mayor. Vamos a tener también un área renal, con la cual va a estar dispuesto o en contacto el riñón izquierdo, y el área cólica, que como les decía, va a estar en contacto con la flexión cólica izquierda. Y bueno, como les decía, está cubierto por peritoneo. Sin embargo, tiene un hilio en donde ya no tiene peritoneo. Sin embargo, pues de ahí sabemos que de los hilios, o sea, emergen estructuras, ¿no? Tanto entran como salen estructuras. Y vamos a tener dos ligamentos importantes aquí. El ligamento gastroesplénico, en donde van a estar saliendo vasos gastromentales izquierdos y también los vasos gástricos cortos. Mientras que en este otro ligamento, que es el ligamento esplenorrenal, vamos a tener que salen los vasos esplénicos y también a la mitad tiene una abertura en dos hojas y aquí se va a situar la cola del páncreas. Aquí se puede como observar mejor. Y bueno, en cuanto a la configuración interna, o bueno, hablando un poquito de esto, pues les decía, va a estar cubierto por peritoneo visceral. Posterior a este recubrimiento por peritoneo visceral, va a tener una cápsula fibroelástica.
Después de esto va a formar algunas trabéculas, ya sea como después de la cápsula fibroelástica o a lo largo de todo el vaso. Va a estar compuesto por dos pulpas. La pulpa roja, que va a ser dada por los sinusoides, que si recordamos que son los sinusoides, son espacios vasculares, ¿no? Que van a tener unas células o van a estar cubiertos por células fagocíticas, por lo cual le confiere una de sus características, que es la destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Y la pulpa blanca, en donde van a estar compuestos por nódulos linfáticos, es decir, se organizan los linfocitos aquí y crean espacios y, o sea, por el color de los linfocitos, le da como esta característica del color blanco, ¿no? En cuanto a la irrigación, está dada principalmente por la arteria esplénica, que va a ser una rama directa del tronco celíaco. Bueno, esta arteria va a ser anterior al riñón izquierdo y va a transcurrir a lo largo del borde superior del páncreas. Esta, antes de entrar al vaso, se va a dividir en 5 ramas o más antes de entrar y, o sea, se divide en el hilio para poder entrar al vaso e irrigarlo. Mientras que el drenaje venoso va a estar dado principalmente por la vena esplénica. Esta vena esplénica se va a formar por varias venas que van a salir del hilio y se van a unir junto con la vena mesentérica inferior para formar la porta hepática. Y bueno, en cuanto a la inervación, los nervios van a ser derivados del plexo celíaco y estos van a distribuirse principalmente igual a lo largo de la arteria esplénica. Y su principal función pues va a ser la función vasomotora. Realmente es la vena mesentérica superior y la vena esplénica las que van a formar la vena porta. Lo que sucede es que la vena mesentérica inferior se une a la esplénica y por eso esas dos juntas, más la mesentérica superior, van a estar formando la porta. ¿De acuerdo? Y bueno, les decía, en cuanto a clínica, bueno, el vaso, como les decía, es un órgano fiable que a veces en accidentes automovilísticos o en trauma de abdomen cerrado puede llegar a lo que le llamamos como estallamiento de vaso, ¿no? No es que tal cual estalle o explote dentro del abdomen, sino que como es tan delicado, llega a sufrir pues de trauma como muy fácilmente, sobre todo con caídas, así como un poco aparatosas, o también con accidentes automovilísticos, en donde el golpe o la conducción, o sea, se queda en el abdomen y por mecanismos, o sea, de presión, hacen que se lesione el vaso. Cuando lo empezamos a tocar, cuando hay esplenomegalia, nos está hablando pues de un proceso maligno. Generalmente nos habla de algún trastorno neoplásico. Generalmente nunca, no se va a palpar porque pues o sea, va a tener la protección de la parrilla costal. Sin embargo, cuando hay esplenomegalia, cuando el vaso crece, sí podemos llegar a sentirlo por debajo de el reborde costal y al momento de la palpación, o sea, sí vamos a sentirlo, vamos a tener la consistencia dura, e inclusive al momento de la percusión se puede llegar a dar la matidez y pues nos habla, en niñez, nos habla generalmente de procesos neoplásicos como leucemias. Recuerden que aquí se da la producción y síntesis de los linfocitos. Entonces, si está crecido, está como trabajando demasiado y esas patologías nos puede dar. O en accidentes llegan a sangrar muchísimo, muchísimo estos pacientes y sí se les puede practicar una esplenectomía. El vaso es importante. Generalmente no se palpa, como les dijo Flor. Yo creo que lo importante ahí es que entendamos las relaciones que va a tener con los otros órganos. Ya vieron que prácticamente hacia adelante va a tener el estómago, hacia atrás también se va a alcanzar una parte del... ¿Puedes regresarle, Flor, a donde tienes como lo de las impresiones? Exacto, Aquí. justo ahí. Esas impresiones son importantes porque justo va a estar en estrecha relación, o sea, prácticamente está en contacto. Recuerden que en el hilio vamos a encontrar la arteria y la vena, y
¿Recuerdan cuánto tiempo duran los eritrocitos? O sea, a cuántos días es como su vida media? 120 días. Exacto, Dafne. Muy bien. 120 días es aproximadamente lo que duran los eritrocitos. Después de ese tiempo, son marcados para su destrucción en el vaso. Entonces, ahí es donde se llevan a cabo. Hay algunas patologías que también han aumentado la función del vaso, que se llama hiperesplenismo. Entonces, cuando está sucediendo eso, se están eliminando de una forma mucho mayor los eritrocitos y las plaquetas, y para tratar esto, en algunas ocasiones se debe de quitar el vaso. Entonces, por eso es bastante importante. Y lo que les dijo Flor también es fundamental. Muchas veces en algunos traumas abdominales, en choques, en golpes muy fuertes, sobre todo en choques automovilísticos, el vaso se daña porque es muy friable y entonces sangra y sangra muchísimo. Es complicado de reparar, o sea, no es tan fácil ponerle una sutura como a veces puede suceder, sobre todo en intestino, y se prefiere quitarlo. Debido a esta irrigación tan importante que tiene, puede generar sangrados activos. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Pregunta Nadia que si no trae problemas quitar el vaso. Sí, el vaso, recuerden que también Flor les comentó al principio que tiene una actividad inmunitaria, o sea, es parte del sistema linfático. Por lo tanto, si quitamos el vaso, vamos a predisponer a ciertas infecciones, sobre todo de algunas bacterias que le llaman encapsuladas, sobre todo Haemophilus influenza y Streptococcus pneumoniae. Por eso, a las personas que se les va a quitar el vaso de manera electiva, se les tiene que vacunar contra estas bacterias. Y a los que ya les quitaron el vaso, también se les tiene que vacunar para evitar que tengan infecciones. Por eso en los niños, cuando se les realiza una esplenectomía, tenemos que tener mucho cuidado para que no se vayan a infectar después de esto. Y estas son bacterias que generan sobre todo cuadros respiratorios o incluso pueden generar meningitis. Entonces son las vacunas que se tienen que poner. Fuera de eso, no genera mayor problema.